Muy buenos días a todos y bienvenidos a otro episodio del Efecto Compuesto. El día de hoy vamos a hablar de encontrar tu propósito, encontrar el propósito de tu vida. ¿Y qué es el propósito de tu vida? O cómo yo definiría, ¿no? El propósito de tu vida en línea general, ¿no? Yo pienso que todos los seres humanos en este mundo tenemos que encontrar de alguna manera u otra algo que nos permita levantarnos todos los días y salir adelante. Es complicado definirlo, porque muchas personas piensan que nosotros, sobre todo los nihilistas, piensan que nosotros los seres humanos no necesitamos un propósito. Y estoy muy en desacuerdo porque el hecho de tener un propósito o el hecho de encontrar tu propósito es algo que te va a permitir seguir avanzando en un mundo tan complejo, tan complicado y tan duro como es el que vivimos actualmente. Entonces, si no tienes un propósito, o sea, si no consigues algo que te apasione, de verdad es muy difícil levantarse todos los días y no sentir que estás siendo lo que nosotros llamamos en el mundo de los videojuegos un NPC, ¿sabes? Un personaje que está ahí y existe. Hay muchas variaciones en este sentido, en este pensamiento del propósito de cada uno de nosotros. Una de las cosas que para mí es más complicada de entender al momento de hablar del tema de los propósitos de cada uno de nosotros es que lo primero que tenemos que entender es que la vida, el mundo real, no nosotros, los seres humanos, vivimos en lo que nosotros llamamos un sistema o un juego con reglas abiertas. Esto no es un sistema con reglas cerradas. O sea, no siempre los resultados van a ser igual aunque hagas las mismas cosas o que dos personas hagan las mismas cosas. Un buen ejemplo de esto es el ajedrez. El ajedrez es un juego de reglas cerradas. El peón solamente se puede mover de una cierta manera. La reina solamente se puede mover de una cierta manera. El rey solamente se puede mover de una cierta manera. Cada pieza tiene su patrón de movimiento y a pesar de que toda pieza puede comer a otra, solamente puede hacerlo de ciertas maneras y solamente ocurre si se cumplen ciertas condiciones. Eso es un juego con un sistema de reglas cerrado. La vida no es un juego con un sistema de reglas cerradas, es un juego con un sistema de reglas abiertas. En pocas palabras, dos carros no necesariamente se tienen que mover de la misma manera. Dos personas no necesariamente se tienen que mover de la misma manera. Dos gatos no necesariamente se van a mover de la misma manera. Y cada uno de esas piezas, a pesar de que se muevan, entre comillas, de la misma manera, no necesariamente van a obtener el mismo resultado. O sea, yo me puedo mover hacia el mismo sitio que otra persona y no necesariamente obtener el mismo resultado que esa persona. Yo puedo trabajar en el mismo puesto y aplicar la misma cantidad de horas y no necesariamente obtener los mismos resultados que esa persona. Hay un sistema de reglas que está establecido como sociedad para mantener un orden, pero aún así, si dos personas rompen la misma regla de la misma manera, el sistema o la forma en la que el mundo está creado, no solamente analizan lo que ocurrió, sino lo que analizan lo que está detrás de lo que ocurrió para determinar si de verdad vale la pena o no, o de qué manera castigar a la persona que cometió el crimen en cuestión. Entonces, dicho todo esto, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver todo esto con propósito, no? O sea, te preguntarás, bueno, Enrique, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el propósito? El propósito es algo tan fácil y tan difícil de encontrar porque precisamente estamos en un sistema con reglas abiertas. Cuando tú estás en un trabajo y tú tienes una función, ¿verdad? Y te dicen, mira, tú eres la persona que se encarga de atender la caja registradora. Tú tienes una función fija, ese es tu propósito en esa empresa, en ese negocio, en ese restaurante, en ese lo que sea. Tú tienes una función y esa función es fija, está establecida por un sistema de reglas cerrados. Tú nada más tienes que hacer A, B, C y D. Más nada. Normalmente en los sistemas cerrados, cuando uno entra a un sistema cerrado, es decir, un trabajo
a un equipo de trabajo o lo que sea, a ti te asignan tu propósito. Es asignado y tienes tu límite, ¿verdad? Y es fácil determinarlo. Pero cuando estás en un sistema de juegos abiertos, como por ejemplo la vida real, el concepto de propósito, la línea o el límite del propósito, se empieza a difuminar, ¿verdad? Se pone un poco más difícil. Y es porque no hay nada que determine específicamente cuál es tu propósito. Nadie te va a tocar la puerta a los 25 años o a los 30 años o a los 35 años y te va a decir, mira, este es tu propósito. Toma, te lo doy. Ahí está lo que tienes que hacer de aquí a que te retires. 65 años, 70 años, lo que sea que te quieras retirar. 50 años. Nadie va a hacer eso. Nadie te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Puede que tus padres tengan aspiraciones para ti. Puede que tu familia tenga aspiraciones para ti. Puede que tus amigos tengan aspiraciones para ti. Pero no necesariamente eso significa que va a ser así. Para nada. Al contrario, en la mayoría de los casos yo creo, por las experiencias que he tenido, tanto personal como de anécdotas de amigos, creo que ninguna persona que yo conozco está haciendo actualmente al 100% lo que sus padres, hermanos o amigos le dijeron que hicieran. Entonces, dicho esto, es bastante viable o es bastante común entender por qué las personas están tan, no sé, revueltas con el tema del propósito hasta el punto donde incluso hay una rama de la filosofía que literalmente te quiere quitar este peso de encima diciéndote, no, mira, ¿sabes qué? Aquí nadie tiene propósito, loco. Aquí todo el mundo vino a morir y ya. O sea, no te preocupes por eso. Lo cual, vuelvo y repito, me parece que a pesar de que entiendo la intención del concepto y entiendo la intención del por qué lo dicen de esta manera, siento que es extremadamente dañino y no me gusta. En el momento de mi vida donde me puse a internalizar mucho esa filosofía, creo que más bien perdí las intenciones de hacer todo y no fue muy positivo. No critico a los que sean nihilistas, cada quien que viva su vida a su manera, pero definitivamente no es la filosofía que yo quiero seguir. No es la rama filosófica que me gusta, ni la que considero que yo deba seguir. Entonces, bueno, volviendo al tema del propósito como tal. Entonces, dicho todo esto, ¿cómo solucionamos este problema del propósito, no? ¿Cómo solucionamos el tema del propósito en cuestión de qué hacer para tener un propósito? O sea, cómo yo sigo mi propósito, o cómo lo consigo, o cómo lo forjo. Entonces, lo primero que yo entendí es que el propósito no se consigue como tal, sino que se forja. Pero se forja intentando cosas. O sea, yo para encontrar el hecho de que a mí me gustaba hacer podcast y hablar enfrente a una cámara y expresar mi idea y expresar lo que yo quería decir y ayudar a las personas que me están escuchando, yo tuve que intentarlo primero. Tuve que ver a otras personas haciéndolo. Tuve que ver lo que hacían otras personas y probar diferentes cosas. ¿Me explico? O sea, yo empecé del macro, que fue, yo veía a personas creando contenido y en mi mente yo decía, yo quiero ser así. De pana, yo quiero ser así. Y luego fui descartando las cosas que no me gustaban. Ah, bueno, pero yo no quiero esta personalidad. Ah, bueno, pero yo no quiero esta forma de ser. Ah, bueno, pero yo no quiero esta forma de grabar. Ah, bueno, pero yo no quiero hablar de esta manera. Ah, bueno, pero yo no quiero... Y así iba. Descartando poco a poco cosas que iba intentando. No es que no las intenté. Cosas que iba intentando, temas de los cuales iba hablando, tópicos de los cuales iba mencionando, cosas por el estilo. Iba intentando, iba descartando lo que no me gustaba y me iba quedando con lo que me gustaba. Ah, me gusta este estilo, me gusta esta forma, me gusta esta manera de hablar, no me gusta esta manera de hablar, me interesa este tema, no me interesa este tema. Y así voy. Y eventualmente voy forjando el concepto de lo que yo quiero hacer. Que al final de la historia, el concepto como tal de lo que yo quiero hacer,
o lo que resonó conmigo para hacer es tener un podcast o hacer un podcast de tópicos que ayuden a las personas a mejorar su vida y ayudar a las personas que están allá afuera que necesitan ayuda para encontrar eso que les va a permitir seguir creciendo poco a poco, ya sea ayuda a nivel de tópico de salud física, salud mental o salud emocional, tomando en consideración que no soy ningún profesional, no soy ningún especialista en nutrición, no soy un especialista en psicología, no soy un terapeuta, no soy un coach, soy un ser humano normal que comparte sus experiencias con otras personas. Y espero que estas experiencias y espero que estos aprendizajes y que mi forma de afrontar las cosas ayude a alguien que me esté escuchando. Ese es mi propósito. Sí, y como se los he dicho en otros episodios, si mis palabras te ayudan a ti, que me estás escuchando, eso es más que suficiente. Eso es más que suficiente para mí. Yo no necesito cambiar el mundo, pero saber que mis palabras y que mi historia ayudó a alguien es más que suficiente. Es irónico porque los estoicos justamente dicen que el propósito de todo ser humano es aportar algo a su sociedad. Y no sé qué tan viable, qué tan cierto es esto del todo, porque creo yo que todos nosotros, de alguna manera directa o indirectamente, aportamos algo a nuestra sociedad, querramos o no. Entretenimiento, educación, el hecho de que trabajemos y seamos miembros de una sociedad y seamos miembros civilizados de una sociedad, creo que todo esto tiene una forma directa o indirecta de aportar a ella, ¿no? Porque la persona que se levanta y trabaja en un trabajo de oficina, ¿no? Y cumple sus funciones, está aportando, está cumpliendo las funciones de una persona que es necesaria en una compañía que su existencia, o sea, la existencia de la compañía en el mundo, tiene una relevancia, lo cual permite darle un propósito a la persona. Entonces, claro, ahorita existe como que la idea de que, de que el propósito que te pone una empresa o de que te impongan un propósito es algo negativo. El que te digan, no, mira, tú no deberías estar trabajando en un trabajo de oficina. Porque, qué sé yo, eso es nada más para los monos o eso es nada más para, qué sé yo. Te empiezan a hablar de una manera muy negativa sobre este tipo de cosas y siento que estamos distorsionando mucho los conceptos, honestamente. Siento que estamos distorsionando mucho la realidad. Hay una importancia, y la hay una importancia grande en las personas que tienen estos trabajos y que les gustan estos trabajos. Hay gente que de verdad les gusta trabajar para una corporación. Hay gente que de verdad les gusta crecer en una organización. Hay gente que les gusta la estabilidad de trabajar en un horario, en una empresa donde trabajan en un cierto horario cumpliendo ciertas funciones. La hay. Es así. O sea, yo no lo voy a negar. Hay personas que les gusta esto. ¿Y sabes qué? Se respeta completamente. Porque al final de la historia, todas estas personas, como les dije, son piezas claves en que la organización como tal funcione y estas organizaciones aportan algo a la sociedad, aportan algo a la evolución humana. Entonces, sí, hay personas que su propósito o que les gusta la idea o el concepto de crecer en la sociedad como personas, ¿verdad? Que tienen una función en una organización privada y es completamente respetable. Hay personas cuyo propósito, ¿verdad? Es ser padres y es tener hijos y es criar una nueva generación de personas con una nueva filosofía de vida, con una nueva forma de pensar y dejar su semilla en el mundo para que nosotros como humanos sigamos creciendo. Que por cierto, este propósito de tener hijos
el propósito como tal de tener hijos, que mucha gente piensa que eso no es un propósito. Sí, hay gente que ve esto como un propósito. Es más bien al contrario, se ha ido decayendo. Vivimos ahorita en una sociedad donde cada vez queremos tener menos hijos, por lo menos yo no quiero tener hijos. Y cada vez vemos más y más personas que no quieren tener hijos. Más bien ahorita estamos viviendo una época donde el crecimiento de la población está cada vez menor. O sea, el nivel de crecimiento poblacional es cada vez menor. Y aunque no lo crean, eso va a tener repercusiones en un futuro porque, pues, adivinen qué, los trabajos más grandes y los trabajos más difíciles normalmente los hacen los jóvenes. O sea, así funciona la sociedad y así siempre ha funcionado la sociedad. Entonces ahora, pues, vamos a tener un futuro muy interesante. Pero más allá de eso, volviendo al tema de los propósitos, ¿no? Entonces cualquiera me diría, ok, Enrique, yo no quiero que mi propósito sea trabajar en una organización. Yo quiero que mi propósito sea diferente. Yo no me veo trabajando en una organización, yo no me veo trabajando en un sistema cerrado. Yo quiero que mi propósito sea mío, tener mi propio nombre, ¿no? Mi propia marca personal en el mundo. Que no tiene nada que ver con tener una marca personal, ¿ok? No tiene nada que ver como tal con tener una marca personal, sino que yo quiero dejar mi marca en el mundo. Ok, ¿qué fue lo que yo hice para conseguir esto? Primero, vi o internalicé muy bien qué era lo que a mí me gustaba. ¿Y a qué me refiero con lo que a mí me gustaba? Era qué era lo que yo estaba haciendo la mayor parte del tiempo. Yo me di cuenta que yo veía muchísimo más YouTube que televisión, que yo veía mucho más a ciertos creadores de contenido o veía cierto estilo de creación de contenido que no veía antes o que ya no, o en comparación a otros. Por ejemplo, hay mucha gente que escucha más música que ver videos. ¿Me explico? Entonces, yo veía más videos que música. Yo me entretenía más con videos que con música. Hay gente que, por ejemplo, está limpiando su casa y están felices de la vida escuchando música. Yo no es que me moleste, yo puedo escuchar música mientras limpio mi casa, pero si pongo un podcast o si pongo un video informativo, ¿verdad? Me gusta igual. O incluso podría decir que hasta me gusta un poquito más. Por lo menos haciendo ejercicio. Soy así, haciendo ejercicio puedo escuchar un podcast. Y a veces prefiero escuchar un podcast que escuchar música. Pero esa es mi forma de ser. Por cierto, no sé si el sonido del tren se está metiendo. Ojalá que no se esté metiendo. Pero bueno, continuemos con el video del día. Entonces, lo primero que hice fue darme cuenta qué era lo que a mí me gustaba, ¿no? Qué era lo que yo estaba viendo, qué era lo que yo estaba consumiendo, que de verdad a mí me gustaba. Porque la mayoría de las personas no entiende o no asocian lo que a ti te gusta con tu propósito. Sé que suena loco, pero así debería ser. Deberías asociar lo que a ti te gusta con tu propósito, que es lo que haces la mayoría del tiempo. Ahora, hay una pequeña línea gris que es importante que la hablemos antes de continuar con el tema de lo que me gusta y lo que no me gusta. Y es que hay una diferencia entre qué es lo que te gusta hacer y qué es lo que haces para huir de tus problemas o para huir de tus cosas. Porque yo tuve una confusión grande y es la verdad. Yo, a mí me gustaba mucho jugar, a mí me gusta o me gustaba, todavía estoy en esa transición de entender un poco más porque así es la vida. Uno no se conoce del todo al 100%, uno cree que se conoce y resulta que no. Pero todavía estoy en este proceso de entender si me gustan o no los videojuegos. Pero en el momento en que estaba buscando mi propósito, yo jugaba muchos videojuegos, pero muchos. Horas y horas y horas de videojuegos. Y yo decía, bueno, listo ya. Mi propósito es trabajar jugando videojuegos. Y ok, está bien. Lo intenté. Mi primera chamba, mi primera chamba, por así decirlo, a nivel personal, a nivel de hobby, porque realmente no produje absolutamente nada de dinero, fue ser streamer de videojuegos. ¿Ok?
Y dije, ok, voy a agarrar mi juego favorito, voy a agarrar mi estilo favorito, que es la creación de contenido, voy a hacerlo de la manera en que quiero y voy a arrancar a crear contenido de mi juego favorito. ¿Ok? Así empezó todo. Ah, no quiero ni siquiera profundizar demasiado lo complicado, complejo y lo fatídico que fue. Y no me malentiendan, no me malentiendan. No es que no aprendí de eso, no es que no tuve experiencia de eso, pero definitivamente no era lo que yo creía. ¿Por qué? Porque jugar o hacer algo por entretenimiento, netamente por entretenimiento, y hacer algo porque es una buena forma de desconectarte de la realidad, son dos cosas muy diferentes. Además, cuando uno rota en las cosas que a uno le gusta, que van más atadas a tu propósito, hay un cierto sentido de, no sé cómo decirlo, no es como responsabilidad, es como una forma es algo magnético que existe con esa actividad, ¿verdad? Que va más allá de simplemente entretenimiento. Es algo magnético, es algo como que quieres ir a profundidad, como que quieres ir al fondo de esa actividad, no solamente a lo superfluo. Y ese es el punto. Cuando empiezas a adentrarte más en la parte de fondo y no solamente en la parte superficial de la actividad, es donde más o menos te empiezas a dar cuenta de qué es lo que realmente te gusta. ¿Y por qué lo digo? Porque justamente cuando empecé a hacer stream de videojuegos creyendo que este era mi pasión, una de las cosas que hice fue investigar cómo hacer streams y investigar cómo hacer los directos, investigar qué equipos necesitaba, qué equipos utilizar, qué micrófonos utilizar, qué luces utilizar. Y lo más irónico de todo es que pasaba más tiempo aprendiendo, investigando, leyendo, buscando información sobre las cámaras, sobre las luces, sobre los micrófonos, sobre todo este tipo de cosas, que grabando como tal. Cuando más bien, una de las características principales de las personas que empiezan a hacer stream de videojuegos y este tipo de cosas es que justamente una de las cosas que más ocurre es que quieren es grabar y ya. O sea, no les importa la calidad del video, no les importa si se ve bien, no les importa si se ve borroso, si se ven pálidos, si tienen las luces apropiadas, si están grabando con la cámara de la laptop, si están utilizando el micrófono de los headphones. Incluso hay streamers actualmente súper famosos, ¿verdad? Que, que todavía al sol de hoy lo que hacen es grabar con el micrófono que tienen de sus headphones. Y graban que sí, con la cámara de la laptop o con una cámara súper sencilla. O sea, y estoy hablándote de streamers como Tyler One, Auronplay, gente muy famosa. Gente muy, muy, muy famosa que todavía lo hace. Entonces, cuando me di cuenta que ya yo me estaba alejando más de la parte del juego como tal, el videojuego como tal, y me estaba acercando más a la parte de producción, yo dije, ok, aquí hay un patrón. Aquí definitivamente la cosa no tiene tanto que ver con el jugar videojuegos, sino más bien con la creación del contenido como tal. O sea, ¿qué va detrás de la creación del contenido? Después de eso, obviamente fui intentando diferentes cosas. Ah, bueno, vamos a intentar YouTube de manera corta. Vamos a intentar videos de 5 minutos, 8 minutos. Bueno, vamos a intentar con este micrófono. Bueno, vamos a intentar estas cosas. Vamos a intentar este estilo. Luego, obviamente, empecé a darme cuenta de que yo resonaba con ciertas cosas más que con otras. Por ejemplo, resonaba más con los videos informativos que con los de entretenimiento. Me gustan todavía al sol de hoy. Yo puedo ver un video de 20 minutos de entretenimiento. ¿Por qué no? Si tiene un buen storytelling o si es un video que me entretenga o si es de los creadores de contenido que me gustan, pues lo veo. No digo por qué no. Pero es más o resueno más literalmente en mi día a día con aquellos que son más educativos, por así decirlo. En pocas palabras, prefiero ver más a The Pioneer que ver a Auronplay jugando carreritas. Uno tiene que ver con el mundo fitness y es más informativo y más educativo, es más una persona hablando contigo
a Auronplay, que es un clip o un pedazo de su stream de 20 minutos, 30 minutos de él jugando con sus panas. No quiere decir que no lo vea, simplemente no es con lo que resueno. Entonces, fui poco a poco descartando y yo decía, ok, voy resonando más con esto que con esto. Voy haciendo más esto que esto. Entonces, parte del proceso de encontrar tu propósito es justamente eso. Es justamente ir descartando poco a poco cosas e ir probando, e ir intentando tocar las aguas, ¿verdad? Meterse un poquito a profundidad y después decir, mira, ¿sabes qué? No me gusta tanto. Después ir probando otras cosas y después decir, ¿sabes qué? No me gusta tanto. Y así ir descartando. Por eso, y hay un libro, bueno, hay un libro, ¿verdad? Que estoy leyendo. Ahorita el nombre lo tengo en inglés en mi mente y no lo voy a decir en inglés porque no tiene mucho sentido. Pero es un libro sobre los generalistas, ¿no? Y por eso es que para mí el concepto de generalismo encaja también conmigo y encaja también en el mundo en el que vivimos actualmente. Actualmente existe el concepto o los conceptos de que existen dos tipos de personas en el mundo que son los especialistas y los generalistas, ¿no? El especialista, pues, es eso, un especialista, alguien que se especializa en una sola cosa y es muy bueno en esa cosa. Los deportistas olímpicos, ellos son especialistas prácticamente. Son profesionales de una sola rama, de una sola disciplina olímpica. El levantador de pesas, el jugador de ajedrez, el gimnasta, el disparador, que por cierto, la foto más famosa del sharpshooter, del disparador, que está así parado, ¿verdad? Me encanta esa foto. El tipo se ve tan sobrado. Bueno, todos estos son especialistas, ¿verdad? Y hay otro tipo de personas que son los generalistas, que son los que han aprendido de todo un poco, que no necesariamente se enfocaron en una sola cosa, sino que dijeron, mira, a mí me gusta esto, 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 lo voy a combinar todo en un solo concepto. Y voy a intentar meterlo todo en una sola masa, ¿verdad? Y sabes qué es lo más irónico de todo, este podcast nació como un concepto generalista, no nació como un concepto especialista. ¿Por qué? Porque justamente pasó lo que les estoy diciendo. Empecé a hacer cosas y empecé a agarrar lo que me gustaba y a descartar lo que no. Empecé a crear contenido, pero me di cuenta que me gustaba más la parte de la producción que de simplemente jugar y ya. Entonces, ok, descarté eso, agarré la parte de la producción. Luego de repente dije, ok, pero ¿qué otros temas me gustan? Bueno, me gusta el tema de la salud física. Ah, bueno, entonces empecé a hacer temas de la salud física. Dije, ok, me gusta la salud física, pero quiero ser un entrenador profesional. Quiero crear rutinas. No, no necesariamente, pero sí quiero hablar de los beneficios que tiene del hacer ejercicio. Luego también me gustó la psicología y dije, pero quiero ser alguien así como un psicólogo, quiero diagnosticar, quiero hablar específicamente de eso. No, pero me gusta la parte del comportamiento humano. Luego empecé a hablar de filosofía y empecé a leer sobre filosofía. Y dije, pero quiero específicamente hablar de filosofía, específicamente hablar de estoicismo, de nihilismo, de todas estas ramas de la filosofía, del hedonismo. No, quiero leer y quiero aprender de estas cosas y utilizarlas para expresar las ideas que tengo. Y quiero hacerlo ¿cómo? Quiero hacerlo en formatos cortos, quiero ver un video corto. No, realmente no, yo no encajo mucho con el formato de shorts, encajo más con el formato de podcast, encajo más con el formato de historias, encajo más con el formato de hablar, de conversar, de compartir con otras personas y cosas por el estilo. Y así poco a poco fui encontrando y puliendo mi propósito, hasta que eventualmente llegué a estar donde estoy actualmente, que es justamente eso, un podcast donde hablo de mis experiencias, donde hablo de mis cosas, donde hablo de mis historias, donde hablo de mis temas, con la intención de que mis experiencias, mis historias y mis temas ayuden a alguien que me esté escuchando en este momento. Ese es mi objetivo. Así fue que conseguí mi propósito. Y así es como yo le recomiendo a las personas encontrar su propósito. Y repito, no necesariamente tiene que ser algo donde necesariamente tienes que estar hablando de creación de contenido. No tiene que ser algo específicamente
de creación de contenido, no necesariamente tiene que ser algo de, de grabarte en una cámara o algo por el estilo. No, pero sí puede ser algo que empiece a resonar contigo. Tengo amigos que les gusta la impresión 3D, literalmente que les gusta la impresión 3D. A mí ese tema me parece súper normal. O sea, no me llama para nada la atención el tema de la impresión 3D. Pero hay gente que le gusta mucho. Hay gente que le gusta mucho la edición de fotos o la edición de videos. Hay gente que le gusta mucho hablar de religión. Hay gente que le encanta hablar de política. A mí no me gusta hablar de política. Tengo mis opiniones, pero no me gusta hablar de política. Hay gente que le gusta hablar de, qué sé yo, de su vida. Hay gente que le gusta hablar de sus hijos. Hay gente que le gusta hablar de su trabajo. Hay gente que le gusta crear negocios. Hay gente que le gusta, qué sé yo, de todo. Y no me venga la gente aquí, por favor, a decirme, a mí me gusta dormir. No, o sea, no. Nadie, nadie tiene como propósito dormir. Eso no es un propósito. O sea, por eso que dije que hay que aprender a diferenciar el propósito real, o sea, lo que realmente, a lo que realmente te sientes atraído, lo que realmente tú agarras y dices, voy a hacer esto y me gusta y puedes hacerlo por horas y hay algo que te atrae de aprender y crecer y mejorar. Y otra cosa muy diferente es algo que tú estás haciendo simplemente para desconectarte de la realidad, para desconectarte del mundo real. Eso no es un propósito, eso es algo que estás haciendo netamente solamente por entretenimiento, por alejarte de lo que es real. Entonces hay una enorme diferencia entre estas dos cosas y es importante entender esta diferencia porque esta diferencia es lo que va a permitir que tú tomes un camino o el otro. Y que realmente el camino apropiado es el que en el cual tú quieres crecer y mejorar sin ninguna obligación. Es cierto, es así. O sea, yo he buscado videos de cómo mejorar mi forma de hablar en cámara. Yo he buscado videos de cómo mejorar mi dialecto, cómo expresar mis ideas, qué conceptos puedo aprender, qué tópicos puedo mejorar, cosas por el estilo, porque es normal que a la gente le guste mejorar en aquello que realmente le apasiona. Si algo realmente te apasiona, tú vas a querer mejorar sí o sí. No necesariamente es porque estás obligado a hacerlo. O no solamente vas a mejorar en el límite de lo que tienes que mejorar y punto, porque, no solamente tengo que llegar hasta este punto y ya no tengo que mejorar más. No. Cuando realmente hay algo que te apasiona, cuando realmente hay algo que es tu propósito, tú quieres mejorar porque sí, o sea, porque hay algo interno en ti. Y no es fácil de encontrar. Usualmente hay como señales, ¿no? Ahorita que me pongo a pensar y a reflexionar un poco, hay como señales. Por ejemplo, a mí de niño me gustaba mucho hablar. De verdad, a mí me gusta tener conversaciones largas. A mí no me gusta tener conversaciones cortas y superfluas. A mí no me gusta hablar de temas simples, a mí me gusta hablar de temas complejos. Yo tenía un, yo tengo un compañero de trabajo, tenía un compañero de trabajo con el cual podía hablar del sentido humano, del universo, de agujeros negros y cosas por el estilo. Y de verdad era interesante hablar con él. Y podía estar horas y horas y horas hablando con él. Así como de repente yo puedo estar con mi grupo de amigos y ellos pueden estar jugando videojuegos y de repente yo les suelto una pregunta así toda loca referente al tema de la vida y empezamos a hablar de ese tema. A mí me encanta hablar de esas cosas. Y desde chamo lo hacía. O sea, había algo en mí que me decía, no hables de forma, habla de fondo. O sea, que te gusta, o sea, qué profundidad hay. Pregúntate las cosas e intenta hablar de esos temas. Entonces, es esa parte de mí, ¿no? Que aún busca crecer, que aún busca aprender, que aún busca mejorar y que le gusta expresar esto y que le gusta tener estas conversaciones interesantes. Entonces, todas estas cosas, tanto características que ya yo tenía, como cosas que fui intentando, como cosas que fui aprendiendo, como cosas que fui soltando y que fui descartando, son las cosas que se fueron sumando para eventualmente encontrar lo que yo quería y encontrar lo que realmente me gustaba, que era pues esto, esta creación del contenido, este tema de podcast, este tema de hablar con ustedes, de expresar mis experiencias, de contarles cosas. Esto es lo que realmente
me gusta a mí. Y cuando encuentras tu propósito, cuando encuentras aquello que te gusta y lo haces, eh, eh, se los voy a decir de corazón, hay algo por dentro que te dice, quiero seguir, quiero seguir, quiero seguir, quiero seguir. Hay veces en las cuales estoy a nada de renunciar a mi trabajo solamente para poder quedarme creando contenido. No lo hago porque, pues en este momento mi creación de contenido no me genera ningún tipo de ingreso, es nada más un hobby, o sea, realmente lo hago sin que me genere ningún tipo de ingreso. Entonces, en este momento no vale la pena que suelte mi trabajo porque no puedo hacer esto y vivir mi vida normal, porque al fin de cuentas soy un ser humano, necesito comprar comida y necesito tener un sitio donde vivir. Entonces, pero no tienen ni idea de cuántas veces me atrae la idea de soltar lo que estoy haciendo y quedarme haciendo creación de contenido y quedarme haciendo podcast y cosas por el estilo, porque es mi propósito, es mi pasión, es lo que me gusta. Y me levanto al día siguiente con ganas de grabar otra vez, grabar otro episodio y hablar con ustedes y expresarlo. Y me levanto otro día y digo, ¿sabes qué? Me provoca hacerlo, pero en vivo. Que hayan personas ahí conmigo y compartan sus ideas y compartan sus opiniones y cosas por el estilo. Y todo este tipo de cosas, créanse o no, se van como apilando, se van como sumando una detrás de la otra, ¿no? Se van poniendo una encima de la otra y tú dices, de verdad, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que me llama la atención, esto es lo que me gusta. Y sigues mejorando y sigues aprendiendo y sigues viendo cosas y sigues diciendo, wow, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero. Entonces, sé que para muchos el tema del propósito, de tu propósito, es complicado, es complejo, no es tan fácil, no es como que tú dices, wow, voy a leer, como les dije, nadie va a tocarte la puerta y te va a decir, mira, aquí está tu propósito, tómalo, hazlo, te toca. Nadie te va a decir, ni de niño ni de adolescente, qué es lo que realmente tienes que hacer. Y si te lo dicen, la pregunta del millón de dólares es, ¿realmente eso es lo que tú quieres hacer? No lo sabes. Desafortunadamente vivimos, como les dije, en un mundo de reglas abiertas. Y digo desafortunadamente porque eso hace que tu propósito sea tan amplio o tan pequeño como tú lo quieras. Eres preso en tu propia libertad. Eres tan libre que no sabes qué hacer. Eres tan libre que tienes tantas posibilidades que te abruman. Pero mi consejo, como alguien que ha visto, que ha intentado, que ha hecho, que ha logrado, que lo ha encontrado y que lo sigue buscando, porque aunque no lo crean, sigo creciendo, sigo intentando, sigo cambiando, sigo probando cosas nuevas. Eso no deja de ser. Pero como alguien que ha conectado con su propósito, que ha conectado con aquello que le gusta y dice, esto es lo que yo quiero intentar, no dejen de hacerlo, no dejen de intentar, no dejen de probar, no dejen de tocar puertas, de abrir puertas y decir, esto es lo que quiero. Y cuando no te guste algo, que no te dé miedo en cerrar esa puerta y abrir la siguiente, y abrir la siguiente, y abrir la siguiente, y abrir la siguiente. Porque de verdad hay algo en intentar cosas nuevas que, a pesar de que no te gusten, pues bueno, sigue siendo experiencia. Pero te aseguro que cuando abres la puerta de algo que no eres bueno, pero te gusta y resuena contigo, aunque no seas bueno, lo sigues haciendo. No te molesta no ser bueno en lo que te gusta, porque internamente sabes que es parte del proceso. Ese es el tema. Que la gente dice, no, que es que yo quiero hacer un podcast, pero cuando lo hago soy malo haciéndolo y no quiero ser malo haciéndolo. Entonces, mi respuesta interna es, realmente no te gusta hacer podcast, porque yo también soy malo haciendo podcast. Lo voy a decir de esa forma. A mí todavía me falta muchísimo para mejorar haciendo podcast, sin lugar a dudas. Y sabes qué, eso es parte del proceso. Es parte de entender, es parte de crecer, es parte de seguir avanzando, es parte de seguir creciendo.
es parte de seguir luchando e intentándolo una y otra vez. Pero como me gusta, como es algo que me apasiona, como es algo que quiero hacer, lo sigo haciendo y no me molesta. En cambio, si tú me dijeras que tengo que todos los días o 2 veces a la semana grabarme a mí tocando, qué sé yo, arpa, que no me gusta el arpa, te aseguro que no lo voy a hacer porque simplemente no me llama la atención para nada. Entonces, esa es la cosa. Cuando realmente consigues lo que te apasiona y consigues tu propósito, te aseguro que no te molesta ser malo. Te aseguro que no te molesta cometer errores. Te aseguro que no te molesta saber y entender que tienes que mejorar porque es parte del proceso. Y te emociona que eso sea parte del proceso. Así que intenten cosas nuevas, descarten lo que no te gusta, absorbe lo que te gusta y cuando hagas clic con eso que realmente te gusta, sigue intentando y sigue mejorando. Y eventualmente poco a poco vas a ir puliendo y vas a ir acercándote a lo que ojalá podamos llamar sea tu propósito. Espero que el episodio del día de hoy les haya gustado muchísimo. Suscríbanse a mi canal si les gusta este tipo de contenido. No duden en dejarme en la caja de comentarios si les gustó o no les gustó lo que les acabo de decir, porque estoy abierto a todas las opiniones. Y como siempre les digo al final de mis episodios, no se preocupen tanto. Que tengan un excelente día, cuídense mucho, que tengan un excelente entrenamiento, cuiden su salud física, cuiden su salud mental y nos vemos en el próximo episodio.